vamos a empezar con, evidentemente, el tema que marca la fecha. Se cumple un año más de mandato presidencial, en este caso del mandato de la que es la primera presidenta mujer del Perú. Quizás se esperaba mucho de ella por eso y bueno, vamos a ver dentro de un rato qué cosa es lo que siente la gente respecto a lo que ha sido su desempeño. Pero en la primera nota del programa, Dayana Cieza lo que ha hecho es hacer un recuento de lo que ha pasado, cómo ha llegado Dina Boluarte a este 28, que es mañana, y lo que se espera de su último año de mandato. El reportaje. Es el personaje que concentra la polémica y el poder. ¿Qué nos deja? Pues desilusión, hartazgo, desconfianza, una sensación de que ha sido otra vez una oportunidad perdida. Creo que ha sido fundamentalmente un gobierno frívolo, un gobierno incapaz, un gobierno que ha tenido incluso algunos atisbos antidemocráticos por sus procesos de no declarar a la prensa durante 250 días. El azar y la inexperiencia de su antecesor la colocaron de manera fortuita en el cargo más importante del país. Que asumo, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026. Sin bancada, sin respaldo popular y con una asunción marcada por la incertidumbre, casi con olor a traición a su propio partido, pocos pensaban que el gobierno de Dina Ercilia Boluarte Segarra se mantendría firme, pero lo hizo. Hoy, casi 2 años y medio después, la primera presidenta mujer del Perú entra a su tercer año de mandato y lo hace cargando un récord histórico: haberse convertido en la jefa de Estado más impopular del mundo. Y a los que me califican, que dicen que tengo 3% de aprobación, yo les digo a ellos, de una vez pónganme 0-0. Así estamos empatados y nos vamos a penales. Solo 2% de aprobación en las encuestas. Llega a este tramo sin el respaldo del pueblo, pero gracias a poderosas alianzas, este 28 de julio se mostrará ante los peruanos con el rostro más firme que nunca, pues ha sabido disimular el trajín que le ha dejado estos años vividos en el gobierno. No tiene apoyo de nadie y sin embargo ella cree que debe vivir en alguna realidad paralela, porque digamos creo que demuestra una gran insensibilidad. Quizá ya nadie recuerda cuando la vicepresidenta de Pedro Castillo llegó a Palacio de Gobierno por primera vez, aquel diciembre del 2022. Con un traje cuyo color, dicen los supersticiosos, invoca a la buena suerte. Inició su gobierno en medio de una agitada crisis política, incertidumbre latente e inestabilidad social que le estalló en la cara a solo días de su asunción. A quienes quieren dividirnos, a ellos les decimos que sus mentiras ya no calan en la población. La crisis que se vivió en el Perú entre fines de diciembre del 22 y el inicio del 23 fue superada. La presidenta Boluarte ha dado estabilidad a un proceso político en diálogo con el Congreso de la República y otras instancias constitucionales. Sin embargo, vaya que sí ha tenido buena suerte. Con alianzas estratégicas ha logrado consolidar sus intereses. Quedarse en el cargo hasta el fin del mandato, cueste lo que cueste, tal como lo evidencia sin ningún reparo desde el principio, desde que llegó al poder. Si Boluarte hubiese querido gobernar sin el apoyo del señor Acuña a cambio de ministerios o de la señora Keiko Fujimori y Fuerza Popular, hace rato hubiera sido despojada del poder. Y creo que hay múltiples cuestiones sobre la mesa que hubiesen podido escalar bastante.
el asunto del Rolex, el asunto sin duda del tema del cofre y varias cosas más, hubieran podido gatillar una potencial vacancia, que evidentemente no va a ocurrir. Su gobierno supo estrechar lazos, tendió puentes que le han servido hasta hoy para cruzar y salir del lodo. Así ha podido llegar a este último tramo de gobierno, solo con el incondicional apoyo de fuerzas políticas que le permiten caminar con paso firme hacia el 2026. Adelante, ministro. Un aplauso para el ministro. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Efectivamente, usted lo ha señalado muy bien. Recibimos el gobierno en plena recesión, presidenta. La fuga de los capitales, la inversión privada se había disminuido, pero con gran esfuerzo se ha recuperado la economía, se ha recuperado la producción y eso ha permitido, presidenta, que también el empleo mejore, que las condiciones laborales mejoren, que las remuneraciones en general mejoren, sin contar el incremento que usted hizo de la remuneración mínima vital. Dina Boluarte entra a esta etapa con un nuevo e innegable perfil político. Y luego de sortear con mucha fortuna fuertes turbulencias, se muestra convencida que llegará hasta julio del 2026. Serviremos al Perú como manda la Constitución hasta el 28 de julio del 2026. Sin embargo, este año electoral podría traer sorpresas. Yo creo que el Congreso la va a sostener básicamente hasta, digamos, 28 de julio de 2026, si es que ella no comete o no aparece cometiendo ninguna torpeza mayúscula. El cálculo y la lógica de los actores parlamentarios ha comenzado a ser otra. Sí, sostenerla bajo la idea de que mal con Dina, peor sin ella, pero van a haber límites un poco más altos respecto de cuánto están dispuestos a soportar. Tienen intereses electorales y eso evidentemente los va a colocar en una relación de distancia. Y cuando pensábamos que ya habíamos superado lo peor, había aún más. Apenas salía de las serias acusaciones de supuestas firmas falsas en algunos decretos supremos, en medio del escándalo del caso de las ya famosas cirugías plásticas practicadas en su rostro. Y otra noticia, gestada en Palacio de Gobierno, en su círculo más cercano, generó nuevamente el rechazo popular. El aumento de sueldo de más de 35,000 soles mensuales para la presidenta que usa Rolex prestados y pide fiadas sus cirugías. Y cuando han tenido que gastar, han gastado de manera frívola. Por lo tanto, creo que lo único que está haciendo es aprovechar los recursos que existen hoy para despilfarrar en cosas que no van a significar ningún cambio y lógicamente para luego decir que nuestra estabilidad le corresponde a ella, cuando en verdad todos sabemos que es parte sin duda del gran eje que ha significado el señor Velarde en el BCR, ¿no? La decisión de no responder cuestionamientos de la prensa y guardar un prolongado silencio por más de 250 días es otro hecho que nunca antes ha ocurrido en el país. Práctica que ha caracterizado al periodo de Boluarte. Ha sido una administración que ha transitado y sigue transitando entre la improvisación, el desatino, la frivolidad, la impertinencia, las mentiras. El extraño hermetismo que su círculo más cercano ha guardado en momentos claves es otro hecho que ha llamado la atención en la era Boluarte, así como también la manera como se conforma el círculo de confianza de la mandataria. La función ministerial ya no es la conclusión de una carrera respetable, sino es en quién confío más, quién me puede cubrir las espaldas, y entonces de pronto ves a personas que no tienen la experiencia o el peso o la solidez asumiendo roles muy relevantes. Es un gobierno de entre 30 y 40 personas, básicamente un club de amigos.
Es el último año de un gobierno que la mayoría percibe como si se hubiera esforzado en demostrar una permanente desconexión con la realidad de los peruanos. Las cifras de inseguridad siguen en rojo. La pobreza en las zonas menos favorecidas se agudiza. Hay muy pocos méritos de la gestión o administración Boluarte respecto de estas cifras macroeconómicas que estamos observando el día de hoy, porque en buena cuenta estos resultados agregados de la economía nacional son consecuencia de las políticas monetarias, especialmente del Banco Central de Reserva, gracias a Julio Velarde. Es posible de crecer 4% en 2025 y con ello mejorar las condiciones de vida de la población y entregando al próximo gobierno un país en pleno crecimiento. Lo llaman hartazgo, impopularidad, frustración, sentimientos que la población ha expresado en estos 3 años de diversas maneras en contra de una desdibujada figura presidencial. Se fortalece con la presidenta Dina Boluarte la dignidad constitucional y la dignidad democrática, el respeto a la Constitución, que no hizo el anterior presidente Castillo. Los derechos humanos tienen plena vigencia en el Perú en estos momentos. Le dijo tu mamá, se pasó, señora malcriada. Fácil es criticar y hablar con mentiras, escribir por las redes y siempre quejarse. Es el último año de gobierno. Sin embargo, parece haber cero expectativa en un discurso que para muchos hablará de hechos muy lejanos. Creo que no podemos esperar otra cosa que Boluarte describa un país que no existe y se autocalifique como una gran gobernante, evidentemente mostrando cosas o reformas que a estas alturas no tienen sentido de impulsar. Si hay un norte en el Ejecutivo es el de llegar y solo llegar al 28 de julio de 2026. Va a ser un último año de un gobierno atrapado en el aislamiento, la precariedad y a merced del Congreso. El electorado llega entre harto y pesimista en gran medida por la frustración que ha significado el gobierno de Boluarte. Un año cargado de investigaciones presidenciales, medias verdades, un polémico aumento del sueldo y un peligroso silencio que esta gestión poco a poco pretende normalizar.